de junio de aquel 2005, el gobierno del entonces Distrito Federal implementó el Metrobús para mejorar el flujo de pasajeros, disminuir el tiempo de traslado y también el impacto al medio ambiente. Desde la inauguración de su primera línea, este sistema se convirtió en una de las opciones favoritas del gobierno capitalino para resolver problemas de movilidad. Ha sido, además, uno de los que más ha crecido con el paso de los años, incorporando nuevas líneas y ampliaciones, como la línea 5, la línea 3 o la confusa y laberíntica línea 4. Entregadas, aunque con sus propios problemas, cumplen su función en brindar transporte a zonas con poca accesibilidad. Sin embargo, dentro de toda la red existe una ampliación que terminó por engañar a toda una población. Y no hablo directamente de la extensión de la línea 7 del Metrobús, hacia Santa Fe. Aunque pertenece a la misma línea e historia, esta fue una ampliación distinta. Una que, al final, resultó ser puro humo. La historia del Metrobús puede entenderse como una alternativa directa ante la nula expansión del metro, muchas veces en cuanto a planes maestros trazados para este último sistema se refiere. Su rápida expansión durante los años 2000 y 2010 respondió al bajo interés gubernamental por ampliar la red del metro, considerada costosa y políticamente problemática, tras los conflictos generados por la construcción de su última línea. Así, el sistema BRT comenzó a ocupar trazos que planes anteriores no lograron concretar en solución metro, ofreciendo una vía de transporte más económica y con menores exigencias de infraestructura. Es así como llegamos a nuestra historia de hoy. La línea 7 del Metrobús fue como una sustitución directa de dos tramos previamente proyectados para ser construidos como metro, y en una propuesta más antigua, como sustitución directa de un trazo para tren ligero. Contando además así el título de ser el último troncal de este sistema BRT construido hasta la fecha, con un desarrollo polémico por detrás, que generó protestas públicas, especialmente por su trazo definitivo, sobre Paseo de la Reforma, donde vecinos y asociaciones reclamaron impactos urbanos, ambientales y patrimoniales. También, amparos legales detuvieron temporalmente la obra, y hubo manifestaciones en las que se criticó la reducción de carriles, el uso de autobuses diésel sobre eléctricos, y la afectación potencial de espacios verdes y monumentos. Durante sus etapas tempranas y hasta las definitivas, tal como lo señalan la Gaceta Oficial del Gobierno, y el propio sitio del sistema, se planteó la operación de un servicio complementario, similar al implementado en la línea 6. Este no estaría a cargo de los autobuses de doble piso, sino de unidades convencionales, bajo un esquema más cercano al de un servicio tipo RTP. Originalmente, esta ruta tenía como punto de inicio la estación Fuente de Petróleos, que en un inicio también estaba contemplada como terminal del propio troncal de la línea. Sin embargo, por oposición vecinal ante la preocupación por afectaciones al tránsito local, la estación fue cancelada. Tras esta decisión, el servicio complementario pasó a iniciar su recorrido desde la actual terminal de la línea 7 del Metrobús, partiendo así desde Campo Marte hasta el centro comercial Santa Fe, donde hacía un pequeño circuito alrededor del distrito. Pero al ser un servicio complementario carecía de elementos clave como un carril confinado. Y sí, digo contaba porque el servicio sí existió. No obstante, tras el breve periodo en el que operó, comenzaron a aparecer los problemas operativos: saturación de unidades, largas filas de espera en la terminal, y pérdidas constantes de tiempo provocadas por el tráfico. Y aunque la ruta tenía planteada la edificación de parabuses en algunas estaciones, que comenzaron su construcción poco después de la puesta en marcha, estas no lograron ni siquiera ser terminadas en su totalidad, ya que comenzaron su instalación a principios de 2018, pero para mayo de ese mismo año, el servicio desapareció. La desaparición del servicio se atribuyó a la oposición vecinal de residentes, tanto de Lomas de Chapultepec como de otras zonas aledañas al trazo. En 2021, la entonces jefa de gobierno declaró que se analizaba la posibilidad de ampliar de forma definitiva la ruta hacia Santa Fe, o hacia algún punto cercano, sin que antes esta fuera sometida a una consulta vecinal. Aunque más allá del anuncio, no se hicieron públicos los detalles de dicha consulta, ni existe evidencia de que ésta se haya llevado a cabo formalmente, ni de que se hayan difundido resultados.
Más recientemente, los gobiernos de las alcaldías Coajimalpa y Álvaro Obregón propusieron retomar parte de este corredor, pero bajo una idea distinta. Un nuevo sistema de transporte autónomo pensado para operar entre ambas demarcaciones, bautizado como Cefebus. No sería Metrobús, ni RTP, sino un servicio completamente nuevo, que hasta la fecha no ha tenido nuevas noticias. Pero no hemos acabado este video. Aún nos falta la verdadera ampliación, que fue una mentira. En 2016, mucho antes de que la línea 7 fuera siquiera inaugurada, el entonces delegado de la Gustavo A. Madero habló de contemplar una extensión al trazo ya definido de la línea, ampliándola desde Indios Verdes hasta la zona del Reclusorio Norte, con base en un proyecto que buscaba originalmente instalar carriles confinados para dar servicio de transporte público con autobuses propios de la demarcación, finalmente adaptado al esquema de operación del Metrobús. La propuesta avanzó lo suficiente como para ser avalada por el entonces jefe de gobierno, quien llegó a declararla como un hecho. Un hecho que en realidad resultaba bastante absurdo, porque lo declaró así, cuando ni siquiera las obras del troncal habían comenzado. Como sea, el troncal fue inaugurado en 2018, como ya sabemos. Y, para sorpresa de muchos, las obras de esta ampliación sí llegaron a comenzar. Si alguna vez has transitado por Calzada Ticomán, quizá lo notaste. Después de la terminal actual de la línea 7 del Metrobús, el carril central está pavimentado con concreto hidráulico, junto a las siguientes avenidas, hasta el cruce con la avenida Tenayuca-Chalmita. Este detalle pasó desapercibido para muchos, pero en algún punto de 2017, se realizaron dichas obras para confinar un carril destinado a esta ampliación. Estas intervenciones, incluso documentadas, no prometieron un posterior avance. Tras la finalización de esa pavimentación, nunca se construyeron estaciones, ni se llevaron a cabo las obras complementarias prometidas. La ampliación pasó a comentarse o proponerse entonces, en una idea más modesta. Un simple servicio complementario similar al de Santa Fe, que ya contaba con su carril confinado. Pero ni siquiera esa versión reducida logró materializarse. A esto se sumó que, poco después de las obras de confinamiento sobre Calzada Ticomán, algunos legisladores expresaron su preocupación de que la ampliación propuesta de la línea 7 afectara a rutas locales como la Ruta 18 y pidieron que continuaran operando como complemento al Metrobús. Hacia finales de 2017, tanto el gobierno como la Secretaría de Movilidad señalaron que la operación ya con los autobuses de doble piso típicos sería muy caótica. Porque dichos buses no cabrían en las calles estrechas donde buscaba incorporar el trazo hacia el Reclusorio Norte. Además de la preocupación por oposición vecinal en la zona escolar, aledaña a esas estrechas calles. Pero fue en 2018 que el proyecto fue olvidado. Al mismo tiempo que el delegado y principal promotor del proyecto renunciaba a su cargo a principios de ese año, también concluía la administración del jefe de gobierno de la capital. Y con la llegada de una nueva administración, llegó también una nueva visión de movilidad. Con la llegada de Claudia Sheinbaum al gobierno de la ciudad, se impulsó una propuesta distinta para atender las zonas montañosas. Un sistema de teleférico urbano que emulaba el concepto del Mexicable, en el Estado de México. El cablebús. La primera línea del sistema absorbía, en esencia, el objetivo que alguna vez justificó la ampliación del Metrobús hacia Cuautepec, pero lo hacía con mayor alcance territorial. Además, ofrecía ventajas llamativas, como poder esquivar el tráfico, no depender de semáforos, y conectar directamente las zonas altas. 2 años después, este nuevo sistema terminó por sustituir aquella ampliación inconclusa, y mientras las cabinas comenzaron a cruzar el cielo de Cuautepec, el carril de concreto hidráulico sobre Calzada Ticomán quedó como el único vestigio de un proyecto que nunca llegó a consolidarse, conviviendo ahora, irónicamente, con las torres del teleférico. Tras el éxito del cablebús, el sistema continuó su expansión, mientras que el Metrobús entró en una etapa mucho más lenta de crecimiento. Desde entonces, únicamente se concretaron las ampliaciones sur de las líneas 3 y 5, más algunos corredores que aprovechan infraestructura ya existente. A pesar de que sí han habido propuestas tanto de líneas nuevas, como de ampliaciones. Ahora se suma un nuevo proyecto para ampliar esta misma línea, hacia el poniente, conectando Auditorio, con 4 caminos.
Pero, ¿tú crees que esta nueva ampliación sí la veremos formalmente, y que no se quedará a medias, o como una vendida de humo, tales como los casos que vimos hoy? ¿O, será que quedará en papel como lo hizo esta línea del tren suburbano que pretendía conectar Martín Carrera con Tepexpan?